Buenas, buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy tenemos un vídeo muy pero que muy interesante, que es que ya han salido cosas de la nueva temporada. Obviamente había muchas cosas filtradas de la nueva temporada y con lo que nos han dicho aquí tiene mucho pero que mucho sentido. Además tengo cosas que seguramente diga de la nueva temporada que con esto ha cobrado mucho sentido, ¿vale? Así que vamos a comenzar sencillamente con la próxima temporada, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿vale? La nueva temporada empieza el 19 de septiembre a las 4, dependiendo las áreas y las recompensas, ¿no? Esta nueva temporada será aproximada de 4 meses. Durante recibimos las cosas normales, ¿no? Los nuevos modos, eventos, etcétera, etcétera, ¿vale? Podremos acceder igual que en la anterior temporada. Necesitaremos nivel 240 y que hayamos completado todas las misiones principales, ¿vale? Tus artefactos, nivel de resonancia, equipo, etcétera, etcétera, seguirán vigentes durante la temporada de Oleadas de Intriga y todas las futuras temporadas, ¿vale? Aquí, que es que para que tengamos en mente todos los hechizos, ¿vale? Actualización de modos y características de la temporada. Con el lanzamiento de la temporada Oleadas de Intriga presentaremos nuevos desafíos y contenidos en el reino onírico, ejercicio estático y las pruebas míticas, ¿vale? Las pruebas míticas de Dura. ¿Por qué? Porque esto sí es verdad que lo han admitido, pero de bajo fondo, ¿no? Lo han dicho como para poca gente. Que sí es verdad que las pruebas míticas, ellos mismos admiten que han sido demasiado difíciles, que dependían muchísimo del RNG, y no ha sido hasta hace unas cuantas semanas que han podido solucionar eso y aún así siguen siendo muy jodidas, ¿vale? Y hay mucha gente que ni las intenta sencillamente porque es que no te vale la pena. O sea, ¿para qué voy a intentar coger el piso 25 cuando puedo pillarme el piso 21 y ya está? ¿Sabes? Y puedo seguir sacándome dijes buenos, ¿vale? Entonces, eso lo quieren cambiar y quieren incentivar a que todo el mundo eventualmente consiga el nivel 25. Entonces, teóricamente, lo que han dicho con las pruebas de Dura es que van a eventualmente subirte a ti mismo el nivel, ¿vale? Para que no te quedes estancado, ¿vale? Porque actualmente, si nos vamos a las pruebas de Dura, un momento, ¿vale? Y así las veis. Fijaos que yo tengo algunos al 20, al 22, pero el problema es que te quedas atascado en nivel. Fijaos que no le saco tanto nivel, solo le saco 10 niveles. Entonces, claro, ¿esto qué provoca? Que muchas veces no puedas avanzar ciertas etapas simple y llanamente por RNG puro, ¿vale? Después, vamos a seguir con ello, ¿vale? Durante la temporada Oleadas de Intriga habrá nuevos dijes mágicos que se podrán conseguir en varios modos para mejorar aún más sus héroes, ¿vale? Esto va relacionado mucho con las pruebas míticas. Como hemos dicho, en las pruebas de Dura era el único sitio, la única manera de conseguir dijes. Y claro, lo que pasaba era que llegaba un punto en el que tú hacías los 5 clears, ¿no? Limpiabas 5 veces los ataques y ya está. O sea, y te daba igual porque, ¿para qué? ¿No? Entonces, según esto, y según lo que tengo yo ya escuchado, vamos a poder conseguir ventajas de Dura de distintas maneras, ¿vale? No solo en las pruebas de Dura, ¿vale? Con lo cual está muy chulo, sobre todo para empezar a focusar los héroes que más queramos o que más cariño le tengamos, ¿vale? Esto, la verdad que me parece muy bien. Con la temporada de Oleada de Intrigas llegará una nueva función llamada Talentos de Facción. Puedes activar los talentos para mejorar tu equipo y subir de nivel usando recursos adquiridos en varios modos, ¿vale? Y diréis, Mako, esto ya más o menos lo comentaste sobre el tema de los talentos, de cómo iban a ser, de más o menos lo que te habían filtrado. Y sí y no. ¿Por qué? Porque actualmente una cosa que se ha filtrado, ¿vale? Dejad que aquí cierre esto, ¿vale? Es esto que, como veis, que tengo aquí yo escrito nuevo tier, ¿vale? Esto, si para cualquiera que le interese, está en el Discord de la comunidad, que siempre está abajo, y lo podéis ver, ¿ok? Entonces, aquí hay un nuevo color, ¿vale? Tenemos este color, que es el de aquí, el número 6, y después hay aquí uno más, que es Max, ¿vale? Que aparecía en el código como Max, como máximo. Entonces, esto, si lo vemos más o menos en cómo funciona, ¿vale? En cualquier personaje que nos vayamos, ¿vale? Por ejemplo, aquí a Shakir que he puesto, vamos a ver este color de aquí, ¿vale? Este color del arma, y veis aquí este colorcito que tienen las banderas, ¿vale? Si más o menos hacemos vista, el color del arma con el color que tenemos ahí de prácticamente el nivel 6 es un color parecido. Entonces el Max tiene pinta de que o va a ser, según lo que he estado escuchando,
o el tema de lo que hemos estado viendo, o un nuevo tier para las armas o algo por el estilo, ¿ok? Obviamente no está del todo confirmado, ¿vale? Porque hay cosas que se pueden relacionar y hay otras cosas que aún no se pueden relacionar del todo, ¿vale? Hay que tenerlas en cuenta. Pero bueno, continuando con todo esto, ¿vale? Con los talentos de facción, como hemos visto aquí, ¿vale? Vamos a seguir con lo siguiente, que es la temporada de intriga también presentará nuevos niveles de temporada, equipamiento de temporada y artefactos de temporada. Obviamente, como ya habíamos visto en los otros sitios, ¿vale? Como ya habíamos visto al principio de la temporada de Son Strife, ¿vale? Las funciones de progreso de temporada se reiniciarán al final de temporadas de oleadas de intriga, ¿vale? O sea, todo lo que hemos conseguido se resetea. Pero ojo, vamos a recibir recompensas según lo que hayamos avanzado, nuestro nivel, las pruebas de las torres, las pruebas de dura, todo esto nos van a dar recompensas por avanzar. Con lo cual está bien. Aún no se saben las recompensas. Fijaos que he estado mirando en todas partes por si en algún sitio se había filtrado, si había algo de código. Nada, no había nada, absolutamente nada, ¿vale? Cosas a tener en cuenta. La hora de inicio de temporada de oleada de intriga varía en función de la oleada de apertura de los distintos servidores. Consulta las páginas de vista previa, o sea, como la otra vez, como la siguiente vez, habrá los primeros, creo que son 20, 30, 50 servidores, van a entrar un día antes, después iremos, creo que es hasta el server 200, dependiendo del día, ¿vale? Pues iremos entrando, ¿vale? Así que no os preocupéis porque de repente hay un streamer que ya esté haciendo, subiendo vídeos y de repente aún no habéis entrado ustedes. Es por ese motivo, ¿vale? No os preocupéis, ¿ok? Después, la temporada de Oleada de Intrigas concluirá de manera global para todos los servidores a la misma hora, tras lo cual comenzará la nueva temporada, con áreas, historias y otro contenido totalmente nuevo, ¿vale? Y después, aquí, after the waves of intrigues season ends, players can access and resume the season, ¿vale? O sea, una vez terminemos, ¿vale? Podemos entrar otra vez y seguir haciendo cosas que nos hayan gustado, ¿no? Esto permitirá a los players que hayan faltado a la experiencia de la temporada, a pesar de que esta esté concluida. O sea, imaginaos que hay un sitio súper bonito, que a mí me encanta siempre dejar ahí al personaje. Vale, pues nos van a dejar eso como adicional, ¿vale? Aunque no podamos hacer nada en ese mapa, pero más que nada como algo temático, como algo, bueno, para recordar, que la verdad que me parece muy, pero que muy chulo, ¿vale? Entrando con todo esto, vamos a ver todas las cosas que, entre comillas, se han filtrado, todos los personajes, héroes, etcétera, etcétera, que tenemos para la siguiente temporada, ¿ok? Vamos a aquí, ahí ya lo estáis viendo, y vamos a empezar por esto, ¿vale? Vamos a empezar por Desira y Hawkins, que van a ser dos de los siguientes héroes. ¿Por qué? Porque la siguiente temporada está muy relacionada con los zombies, ¿vale? Y no solo con los zombies, sino con los zombies y los portadores de luz, ¿vale? Aquí podemos ver a Hawkins, ¿vale? Y aquí podemos ver a Desira, que es una sirena, que creo que esto ya lo ha enseñado Fred en su vídeo. Con lo cual, aquí podemos ver que apareció en los siguientes eventos, se han confirmado en los archivos, ¿vale? Después, la Season 2, aquí podemos ver ciertas cosas que he podido sacar, ¿vale? Por ejemplo, hay un evento aquí, como podemos ver, de Nara y Sonja, ¿vale? Con lo cual vamos a ver que va a haber un combate entre portadores de luz y zombies, con lo cual está muy bien. Aquí tenemos el pase que actualmente tenemos, con lo cual esto no es de la Season 2, sino que es de esta Season, ¿vale? Pero una cosa que es muy interesante y que a mí me ha parecido curioso y que ahora cobra sentido es los puntos de los puertos. Como podemos ver aquí hay distintos iconos de puertos y aquí hay como una especie de icono de barco al fondo, ¿vale? Disculpad que se vea muy pero que muy borroso, pero es lo mejor que puedo hacer. Y aquí como de un velerito y cosas así. Y al parecer, cosas que se habían encontrado dentro de los archivos eran hiding treasures, ¿no? Como tesoros ocultos. Y teóricamente esto va a tener algo relacionado con los puertos, ¿vale? O sea, para movernos, vamos a movernos según los puertos. O sea, vas a ir a un puerto, ¿a qué sitio quieres ir? A tal sitio, ¿vale? Entonces, con esto, teóricamente, lo que habían dicho era que vamos a poder encontrar tesoros que solo jugando y moviéndonos por el mapa vamos a poder encontrar. ¿Qué significa esto? Que tal vez, a lo mejor, seleccionando distintas fases de puertos, podamos encontrar zonas ocultas o tesoros ocultos o cosas por el estilo. Obviamente esto es lo típico, en cuanto alguien lo encuentre, pues se va a filtrar y todo el mundo va a poder ir, pero va a ser algo curioso, la verdad, por lo que habían dicho, ¿ok? Siguiendo por esto, en esta imagen no se ve nada más, excepto una pequeña cosa, una pequeña cosilla,
que es el tema del ancla, ¿vale? La simbología del ancla, por así decirlo. Entonces, con el tema marítimo. Pero dentro de esto no hay nada más, ¿vale? Porque lo tengo ya sacado, ¿vale? Lo tengo más o menos sacado. Como puede ser esto del nuevo tier, el evento de Nara y Sonja, aquí lo podéis ver que se ve mejor. Aquí encontraron el nuevo polvo de la temporada, ¿vale? Que es el mini polvo que encontramos en cierta manera por el mapa y el polvo normal que conseguimos por la FK, ¿vale? O sea, ahí lo tenemos las dos cosas, ¿ok? Después, disculpad un momentito. Aquí ya se habían filtrado el siguiente drill, el nuevo boss. Y una cosa muy interesante son los próximos bosses oníricos, ¿vale? Creo que los deberíais ver a todos, o más o menos se entiende. Bueno, como podéis ver está la rana, el necrodragón, el lobo. Todos estos, los 6 de arriba, son los que actualmente tenemos. Y abajo estáis viendo cómo se ve Dream Boss Deck 07, ¿vale? O sea, va a ser el séptimo, como estamos viendo. Siempre faltaba un día para un boss onírico. Y teóricamente el nuevo boss que está por salir va a ser el siguiente boss onírico. Y diréis, ¿por qué no el escarabajo? Muy sencillo. Obviamente, los propios desarrolladores se han equivocado a la hora de hacer el escarabajo. Habían dicho que estaba súper mal hecho, ellos mismos, y que no lo habían testeado lo suficiente. Y claro, ahora con el tema de los servidores de prueba, con todas estas cosas, pues la verdad que esperan que los siguientes bosses no salgan tan mal, ¿vale? Que no salgan tan horribles como han salido estos, ¿vale? Y nada, estos serían los 7 bosses oníricos que seguramente tengamos diariamente, por así decirlo. Lo cual me parece muy curioso que hayan seleccionado al gusano por encima del escarabajo, a pesar de que lo han tenido ya y que lo podrían haber arreglado durante todo este tiempo, pero bueno. Lamentablemente no me podré librar del maldito dragón, ¿vale? Vale, entrando en esto, ¿ok? Vamos a ver lo siguiente, que es, lo tengo aquí en... perdón, aquí no lo tengo, ya lo había pasado de analítica. Ahí estamos, ya lo tengo aquí. Ya lo había pasado de analítica, estos ya estaban mineados. Son los siguientes personajes, ¿vale? Sería este personaje que es el herrero, ¿vale? Como podemos ver aquí. Después tendríamos a Dalsy, que tendríamos la original y con una skin. Así que id preparando la cartera. Si os gusta el personaje, hay que pagar por la waifu. Y por último, este personaje que tenemos aquí, que mucha gente decía, o que iba a ser, entre comillas, una especie de pícaro para los portadores de luz, ¿vale? Y diréis, bueno, ¿qué zombies va a haber en el apartado, ¿no? Según esto, o según lo que tengo entendido, a lo largo de la temporada van a sacar entre 7 y 8 personajes, ¿vale? Y según tengo entendido, la temporada clave, o sea, la temporada a la que pertenezca la facción, es de la facción que saldrán más personajes. Por ejemplo, esta temporada, la facción predominante ha sido los torturadores. Entonces, han sacado 3 torturadores, han sacado un salvaje, que ha sido Ulmus, han sacado el personaje, entre comillas, ¿no? Entre muchas comillas, que ha sido el zombie, que ha sido Ludovic, ¿no? Después han sacado los celestiales e hipogeos, pero al final lo que más han sacado han sido torturadores. ¿Por qué? Porque la temporada era de torturadores. Esta temporada, según lo que he escuchado, según cómo se ve, tiene pinta de que va a ser de zombies, ¿vale? Y como vemos aquí, son 3 personajes, ¿vale? Tenemos este señor, que es como una especie de herrero portador de luz. Aquí vemos el simbolito. Tenemos a Talsi, que es de los salvajes, que por cierto está relacionada con Ulmus, ¿vale? Tiene relación con Ulmus. Y después tenemos este señor, que mucha gente dice que puede ser torturador por el tema de las heridas, ¿no? De el aspecto que tiene. Pero claro, no lo veo como un animal, lo veo más como una persona, ¿vale? Pero bueno. Quitando todo esto, ¿qué más personajes hay? Vale, pues aquí nuestro amigo Fred, pues ya me los pasó, ¿vale? Más o menos teníamos aquí a Hawkins, ¿vale? Aquí lo podemos ver. A Hawkins, el pirata, ¿vale? Que es el capitán pirata. Tendríamos a Nara, ¿vale? Que estaría en combate contra Sonja. Entonces ahí ya tendríamos otros 2 personajes, Nara y Sonja, que estarán en el evento. Con lo cual ya llevamos 3 más los 3 que teníamos, 6, ¿vale? Después tendríamos a Desira, que es una sirena, ¿vale? Entonces estaría muy relacionada con el tema de zombies más temporada marítima, ¿ok? Que la verdad que me parece muy chula. Y después tendríamos a Torne, que si mal no recuerdo es como el grumete, como una especie de grumetillo. Y está relacionado con Hawkins, ¿vale? Es como una especie de subalterno, por así decirlo, el típico idiota mazao súper fuerte. Pues aquí lo tendremos, ¿vale? Y este tiene pinta de que si Nara decíamos que era luchador, Torne va a ser tanque, ¿vale? Y va a ser ese tanque de tierra de los zombies, por así decirlo.
Desira tiene pinta de ser la maga de Tier A de los zombies. Y Hawkins tiene pinta de ser uno de los personajes de Tier S. Creo que Hawkins, al ser capitán pirata, cosas por el estilo, tiene pinta de que lo van a sacar de Tier S. Obviamente, todo esto son especulaciones, pero obviamente ahí ya habrá que verlo, ¿ok? ¿Hay alguna cosa más que se me esté faltando? Por ahora no, ¿vale? Por ahora la mayoría son rumores, como por ejemplo lo que os he dicho de los mapas de los tesoros y cosas por el estilo. Hay cosas que sigo teniendo guardados y que en cuanto avance un poco la temporada y más o menos me lo confirmen o saquen algo más, pues obviamente subiré ese contenido para que vosotros estéis al tanto, ¿vale? Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Dale like, suscríbete, activa la campanita para no perderte este pedazo de contenido que te traigo siempre. Y, como os digo siempre, chao, chao, un saludo, hasta la próxima. Adiós.